أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Viajeros a Viva tu Luz en estos días de Ramadán. Inshallah, hoy trataremos nuestro vínculo con los placeres y nuestro desvínculo, ¿no? con Iblis, inshallah, en la compañía de Sheikh Mansour. Bismillah. Inshallah, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad. La verdad que este es un tema que es muy importante que comprendamos bien, sobre todo en lo que concierne a nuestra complexión, sobre todo biológica, cuando empezamos a hablar de los placeres. Que pueden haber otros placeres que Allah puede que otorgue al ser humano, pero más espirituales o místicos, trascendentes. Pero también hay unos placeres sensoriales y esos van ligados a nuestra configuración biológica. Entonces, cuando los sabios hablan de esta complexión, como nos ha creado Allah, se habla de esa etapa por la que pasamos todos, cuando somos concebidos y luego estamos en el vientre materno, y pasado unas semanas viene el ángel y deposita ese espíritu en esa creación que ha empezado biológica, material. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego con nosotros, cuando salimos, venimos a este mundo y tenemos esos tres componentes, que es el componente vegetal, componente animal y componente espiritual. Llegamos, como dicen los sabios, como esa planta que surge de la tierra a una realidad, ¿no? Entonces tenemos que comunicarnos con esa realidad. Y para ello Allah nos ha concedido unos grandes dones que realmente no sabemos agradecer, ¿no? Porque tampoco llegamos a comprender realmente el favor que tenemos a disfrutar de los dones de los sentidos, ¿no? Como el sentido de la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Y es a través de estos sentidos, sobre todo el sentido de la vista, el del oído, a través de los cuales obtenemos las informaciones más importantes, que por eso me estáis mirando, me estáis escuchando. Son las informaciones más importantes que adquiere el ser humano a lo largo de su vida. Porque una persona podría perder, por ejemplo, el sentido del gusto, pero podría vivir, ¿no? Pero ya alguien que perdiese algún sentido tipo la vista, el oído, sobre todo la visión, pues ya sería dependiente de muchas cosas de alguna persona. Y claro, también Allah subhanahu wa ta'ala nos insta en el Sagrado Corán a meditar en la creación, a reflexionar en todo, ¿no? Cómo nos ha hecho este sistema nervioso para sentir, ¿no? Que con una misma mano puedes acariciar y con la misma puedes golpear a alguien, ¿no? y herir. Y lo mismo pasa con nuestras palabras. Puedes acariciar el corazón de una persona con tus palabras o puedes herirla casi de muerte también con lo que sale de nuestras lenguas, ¿no? Y entonces está ese mismo don, ese ni'ma que Allah nos da de los sentidos, ¿no? Y yo esto siempre recuerdo que antes de ser musulmán, que yo era cristiano pero tenía esa fuerte fe en el Creador, es lo que me llamó mucho, lo que me hacía mucho reflexionar era por qué Allah ha puesto tantos sabores, ¿no? Si vemos las frutas, tenemos frutas de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores y de todos los sabores. Y podríamos vivir sin sabores, o sea, podríamos coger un plátano, una pera, una naranja que supiesen igual. Y ello no nos quitaría nada en este mundo, ¿no? Pero por esa rahma de Allah y también para
ver cómo se manifiesta su poder, que Él es ala kulli shay'in qadir, es todopoderoso sobre todas las cosas, ha hecho que haya esa relación entre su creación y ese sentir que tenemos de cuando comemos los olores también, o las frutas, cómo huele un plátano, cómo sabe, la naranja, etcétera, etcétera. Y entonces este cuerpo que Allah nos ha dado y estos sentidos nos ayudan a comunicarnos con esta realidad que nos rodea. ¿Qué ocurre? Que Allah, al mismo tiempo, eso es algo que ya hemos hablado aquí y con lo que nos habéis iluminado, es cómo a la vez ese don, como por ejemplo puede ocurrir con el dinero, que es un don, si uno lo sabe manejar correctamente, puede ser un don para él y para los demás. Lo mismo ocurre con los placeres. Es un don que Allah nos ha concedido, pero también ahí es donde entra precisamente Iblis, la'anahullah, para extraviar a los seres humanos. Porque tiene otras formas de extraviar, pero la más básica, porque responde a lo más básico de nosotros como ese aspecto animal, es con los placeres. Entonces, claro, puede ir de lo más básico, desde esto que tenemos aquí delante nuestro, de caer en esa gula, de no tener unos límites a la hora de consumir las cosas, y puede ser en muchas otras cosas, que además las habla el Corán, todas. Las habla el sexo, el alcohol, las drogas, las desviaciones, etc., ¿no? El dinero también. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el Shaitán va a utilizar esos dones, va a llamarnos a nuestros, digamos, nuestro aspecto más bajo, más animal, para alejarnos del camino de Allah. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros caigamos en sus redes, lo que va a hacer es que nosotros nos alejemos del recuerdo de Allah, porque entre otras cosas, cuando hacemos caso a Shaitán, estamos desobedeciendo a Allah. Porque uno no puede obedecer a uno y estar obedeciendo al otro a la vez. Cuando tú obedeces a Allah, desobedeces a Shaitán, y cuando obedeces a Shaitán, desobedeces a Allah. Entonces tienes que elegir. Y él, como ha recitado nuestro hermano de Rahim, su promesa que hizo cuando estas son unas palabras que dijo el Imam al-Muhasibi, rahimahullah, dice, solo porque Iblis en su día expulsó a nuestros ancestros, Adán y Eva, del paraíso, solo por eso tú ya tendrías que manifestar su enemistad hacia él, porque por su culpa nos trajo aquí, ¿no? Y ese es su trabajo, no tiene otra tarea, el de extraviar máximo que pueda a los seres humanos del camino de Allah. Y aquí quería citar una metáfora del Imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, en su libro Ihya Ulumuddin, que dice lo siguiente: si uno se dispusiese, por ejemplo, a tomar un plato de comida y viniese una persona que para ella es la persona de la que menos se fía, incluso una persona enemiga, y esa persona le dice, cuidado, ese plato está envenenado, no lo comas. Dice, solo ya por precaución, no sea que fuese verdad, aunque no le creo ni me da igual lo que diga, dice, solo por eso no le hago caso y lo dejo. Dice y luego dice el Imam al-Ghazali, rahimahullah, dice que débiles somos en el momento en que hacemos caso por precaución, incluso a alguien que es nuestro enemigo y del que no tenemos ninguna confianza, y no hacemos caso de los profetas y los mensajeros que han venido y se han desvivido por guiar a la gente al camino recto. Entonces, si nosotros predicamos de palabra y a veces fallamos en el corazón de que sí, que somos seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos ha enseñado lo mejor, que se ha desvivido por nosotros, por enseñarnos lo mejor, ¿por qué no tenemos también ese tawakkul, ese yaqín, esa certeza de lo que él ha dicho es lo correcto para que no nos desviemos y sigamos los placeres por los que nos quiere llevar el Shaitán? Y aquí hay una cosa que es de las más bonitas que pienso yo, que nos enseña el Islam, no solo como musulmanes, sino como seres humanos. Y yo pienso en incluso como ex cristiano que fui, el hecho de que el Islam nos enseñe que realmente Allah, Dios, no quiere que nosotros nos alejemos, nos apartemos o marginemos o eliminemos esos placeres, porque son un don de Él.
Porque incluso el Corán nos habla que esos dones que disfrutamos aquí los vamos a encontrar en la otra vida en manera exponencial, multiplicada, mucho más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Sino que el Islam viene y nos dice, no, eso es un don de Dios, no es algo sucio, no es algo que uno se tenga que esconder, no. Tiene que tener adab de hablar de esas cosas, pero es un don de Allah. Pero el Islam viene a decirle, guíalo por aquí, llévalo por aquí, disfrutarás de ese placer y tendrás una vida feliz. Pero el mismo don, utilizado por los consejos del Shaitán, te puede llevar a una vida totalmente infeliz y desdichada. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith muy bonito, dijo, ninguno de vosotros alcanzará la fe completa hasta que su pasión siga aquello con lo que yo he venido. Es decir, también forma parte de ese imán, de la fe, el hawa, no dice hay que eliminar el hawa, no, esos pasiones, esos amor por los placeres es un don de Allah, tienen que seguir los parámetros que nos ha enseñado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces ese es el juego en el que estamos, el combate, como se ha dicho aquí, ese combate diario con el Shaitán y con nuestro nafs, con el shahawat, los deseos, los apetitos, en cualquier momento. Y además eso hay que hablar también, porque las debilidades son muchas y cualquiera puede caer en esas debilidades. Pero siempre teniendo presente que el Islam como guía nos dice, no tienes que renunciar a ellas. Es normal que tu nafs te dice, eso es muy apetecible y te llama desde dentro. Pero siempre uno tiene que pensar en ese ejemplo que dijo el Ghazali, dice, no sigas el consejo de ese enemigo tuyo, que es el Shaitán, porque ya desvió a tus ancestros. Y además dice también el Ghazali en el Ihya, dice, lo primero con lo que se desobedeció a Allah fue con la comida. Porque le dijo, no comáis de este árbol, y lo primero que hicieron fue comer. Entonces, esta es una dimensión muy importante que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Sí. La verdad que me ha parecido muy, muy interesante cómo lo has planteado, sobre todo porque, bueno, yo siempre pienso que tenemos un gran desconocimiento de nuestra religión y nos hemos creído lo que nos han contado de ella, ¿no? Precisamente el Islam no es una religión restrictiva, todo lo contrario, ¿no? Ahora nos han engañado haciéndonos creer que el Islam es una serie de normas de todo haram, halal, pero tanto desde dentro de la comunidad como desde fuera, ¿no? Es que los musulmanes no podéis hacer nada, ¿no? Cuando, subhanallah, hasta hace pocos siglos la visión de los musulmanes era totalmente la contraria, ¿no? Por mucha parte de Occidente veían a los musulmanes como, entre comillas, y astaghfirullah antes de decirlo, como casi unos vividores, ¿no? Que en comparación con la creencia cristiana y católica, que ellos sí que tenían muchas limitaciones, que los musulmanes no tenían eso, es decir, porque como tú estabas comentando, todos esos placeres innatos, por así decirlo, no se penalizan para nada en el Islam, al revés, se entienden y se asumen, simplemente se conducen para poder disfrutar de ellos de una manera beneficiosa y no en nuestra contra, empezando por la comida, ¿no? No solo yendo, digamos, a otros ejemplos, sino incluso en la comida nosotros tenemos unas pautas de podéis comer el halal y el tayyib, ¿no? Aquello que es lícito y bueno, pero siempre con moderación, ¿no? Y con cosas muy limitadas que están restringidas porque no son beneficiosas, ¿no? Y por aquí, ejemplo, perdona que te corte, ya que estamos en el mes de Ramadán, un pecado en el que caemos todos es las grandes comidas que se hacen en este mes y que luego provocan que uno vaya cargado al tarawih, que no pueda ni estar de pie, que no está concentrado, comida, que le entra el sueño y luego toda esa comida que a veces se desperdicia. Incluso, por ejemplo, con el tema de la comida, por seguir así un poco, ¿no? Que en el Corán, ¿no? Se menciona sobre el alcohol y durante mucho tiempo se ha echado en cara, incluso en el ámbito médico, no, si hasta una copa de vino es beneficiosa, tal, islámicamente no se negaba que pudiese tener beneficios, pero que sus perjuicios los superan. Y de hecho ahora, a nivel científico, está totalmente desterrada la idea de poder recomendar, incluso a nivel médico, una copa de vino al día, porque hay un montón de estudios publicados que demuestran que no hay ninguna cantidad segura de alcohol que se pueda beber, ¿no? Que el alcohol, aparte de las patologías que
que ya se han mencionado durante mucho tiempo, también todo el impacto social y demás, es una de las principales causas de cáncer en nuestro cuerpo en diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con la idea de la visión islámica, ¿no? de los placeres, y que precisamente en el Islam no es esa restricción, sino simplemente reconducir y muchos placeres que en otras creencias o tradiciones se ven incluso como sucias o como algo de lo que te tienes que sentir un poco culpable, en el Islam es algo que se recompensa. Y también quería mencionar en esto de los placeres que a veces también caemos en la trampa de creer que son innatas cosas que nos han impuesto desde fuera. Es decir, una cosa sí que pueden ser esas necesidades naturales innatas y reconocidas, ¿no? Y que reconducimos, pero hay veces que se nos han impuesto placeres que son falsos, totalmente, son un engaño total y que nos hacen creer que realmente con eso vamos a disfrutar, ¿no? Es algo de lo que vamos a disfrutar y de lo que nos estamos privando. Cuando muchas veces lo ha marcado pues, esa sociedad en la que vivimos capitalista, consumista, y que son los intereses de unos los que te dicen, no, es que de esta forma, ¿no? Por ejemplo, empezando por nosotras mismas, ¿no? Como mujeres, cómo tenemos que vestir, no, es que te vas a sentir más liberada vistiéndote de X forma. Que puede ser que haya gente que sí, pero hay una influencia muy potente a través de los medios de comunicación, de revistas, de gente que está muy detrás de todo ese mundo de la moda, imponiendo cierta vestimenta en la que tú ya no sabes hasta qué punto es que eso realmente me gusta, esa forma de vestir, o es que ya pienso que esa es la correcta y esa es con la que yo me voy a sentir más empoderada porque a lo mejor voy a resultar más atractiva o por lo que sea, ¿no? Porque me voy a sentir más identificada con esas fotografías que me están bombardeando continuamente, ¿no? Y con eso con un montón de cosas, ¿no? A lo mejor estilo de vida, pues salir de fiesta o consumir determinadas cosas que no tienen ningún beneficio, pero claro, como se ha impuesto y hay gente que se está beneficiando de eso, nos han hecho caer en el engaño y decir, jolín, pues mi religión me está privando de eso, cuando al final, cuando llegas al otro lado de la orilla te das cuenta de que era, ¿no?, un espejismo y que realmente allí no había ningún tipo de beneficio ni nada que te aportase realmente. Y pues, siguiendo un poquito más sobre el tema, quería también recalcar la importancia que tiene el confiar en Allah, es decir, tener la confianza plena de que Allah nunca nos prohíbe algo que realmente tenga algún beneficio para nosotros, ¿no? Es decir, cuando Allah nos dice no hagáis esto o nos aparta de algo es porque realmente Él sabe que no vamos a encontrar ger allí o no nos beneficia, y no es para fastidiarnos, no es para que nos sintamos los pringados, no es para que nos sintamos privados o restringidos respecto a los demás y que no estamos viviendo nuestra vida al máximo del potencial, sino todo lo contrario, nos está ayudando a seguir por ese camino correcto que nos va a ayudar a alcanzar todo lo que nosotros queremos. Yo siempre intento poner ese ejemplo cuando la gente a lo mejor entra mucho en el bloqueo de es que esto no se puede hacer, es que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y siempre doy el ejemplo de un deportista de alto nivel, ¿no? Un deportista de alto nivel elige a un entrenador y deposita su confianza en él, en que le marca unos ritmos de entrenamiento, de alimentación, de hábitos, incluso de sueño, de lo que puede hacer y lo que no, y confía porque ese entrenador es el que le va a ayudar pues, a llegar a las Olimpiadas o a competir en X competición que es su sueño, ¿no? Alcanzar y vencer, y no le cuestiona, no le dice, oye, ¿por qué tengo que entrenar 5 horas? No puedo entrenar solo 2 y no puedo comer hoy esto en lugar del otro, ¿no? Sino que siga rajatabla, sobre todo las personas muy disciplinadas y muy dirigidas, porque sabe que ese es el camino pautado y eso es lo que le conduce al éxito, ¿no? Y por mucho que pueda venir gente desde fuera a intentar distraerles, a decirles, no, pero ¿para qué? Hoy sáltate el entrenamiento, hoy come lo que quieras, hoy no hagas esto, a esa persona es imposible, ¿no? Arrastrarla a ese camino porque está dirigida y está convencida y su confianza es plena en su entrenador, y todo lo demás en lo que le vayas a querer distraer o convencer que haga no le aporta felicidad, lo que le aporta es ese camino, y el propio esfuerzo hasta llegar a su meta también tiene esa dulzura y ese deleite y ese placer, ¿no? Encuentra ese placer en eso mismo. Y yo creo que para mí eso es mucho de nuestro camino en esta vida como musulmanes. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el ájira, ¿no? En la otra vida, inshallah, y todo este camino que hacemos, que algunas veces sí que requiere de algún mayor esfuerzo, de a lo mejor luchar un poco más con nuestro nafs o con esos susurros de Iblis, de cuando nos intenta convencer de esos espejismos,
mismos, aún así encontramos esa dulzura y disfrutamos, ¿no?, del camino. No es que estemos viviendo una vida de, yo qué sé, estar encerrados y todo oscuro y sobreviviendo, sino que, alhamdulillah, yo como pienso que siguiendo este camino del Islam realmente conseguimos vivir una vida plena aquí, placentera, en la que disfrutamos de forma totalmente sana, lícita y sin, yo qué sé, remordimientos, sin luego caer en cosas que decir, ay, ojalá no hubiese hecho esto, ¿no? Alhamdulillah, nos ahorra todo eso, y encima con la esperanza y la confianza en que Allah luego nos lo va a recompensar incluso mejor después, ¿no? Así que alhamdulillah. Sí, porque además siempre la gente que ha tomado el camino de las pasiones, sea a corto, medio o largo plazo, siempre acaba arrepintiéndose. Sí. Siempre acaba reconociendo Que por ahí no he hecho era. mal, esto me ha llevado a esto, me ha llevado a lo otro, he cogido el alcohol. Bueno, con el alcohol hay millones de ejemplos, ¿no? De familias destruidas, los juegos de azar. Siempre la gente que ha tomado el camino sabe que ha sido duro, pero luego ve su vida, el recorrido que ha hecho y dice... Hay una máxima en el deporte que dice el dolor es pasajero, la satisfacción es para siempre. Entonces, cuando un atleta, como has dicho tú, gana esa medalla olímpica, ¿no? Eso le olvida todos los sufrimientos que ha tenido de días de entrenar, porque ha conseguido. Sí, especialmente contextualizando esto en una sociedad en la cual hay un culto al placer. Es decir, si hablamos del hedonismo que se está viviendo hoy, y por cierto y por desgracia, pues muchísimos jóvenes musulmanes caen en esa tendencia por inercia, porque lo ven como algo totalmente normalizado y no conocen esta filosofía de vida que estamos planteando, que está basada en la guía y la luz del Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habiendo en ella mucho placer. Sí, y mucha alegría y mucho disfrute. Lo que pasa es que ese placer... No, y aquí también. Claro, por ahí. Sí, digamos, en esa guía, dices, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí, por supuesto, que, alhamdulillah, no nos falta nada, alhamdulillah, vivimos agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala por todo lo que nos ha dado. Y además, es un placer que no deja en el alma este arrepentimiento, pozo. este remordimiento, este sentido de haber perdido años de tu vida, etcétera, etcétera, en cosas que al fin y al cabo no te han aportado nada. Y simplemente tener cuidado, muchos jóvenes quizá que nos ven, etcétera, pues tener cuidado con ser abducidos por esa corriente hedonista que lo embebe todo, ¿no? Incluso los medios de comunicación, la industria digamos, los anuncios, etc., intentan adornar todo esto y al fin y al cabo es un engaño, ¿no? Cuando llegas ves que es un espejismo, ¿no? Y que no hay nada detrás. Mientras que estamos hablando de una visión del placer y una visión de los placeres mundanales, alhamdulillah, que son halal, que son lícitos, que son permisibles, que tienen sustancia detrás y una felicidad a la que nos llevan en este mundo y en el otro, ¿no? Mashallah, barakallahu fikum, de veras, por todos estos recordatorios. El hecho de, en estos días de Ramadán, el recordar que shayatín están encadenados es una de las dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala, ensalzado sea, nos concede en este bendecido mes de Ramadán, y el recordar que los placeres tienen hasta un cierto límite, ¿no? Como nos ibais mencionando, pero que también hay que saber decir que no a nuestra nafs, a nuestro ego, para aprender a gestionarlo, y como se concluía con respecto a las estimulaciones que vivimos tan constantemente, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de ellas. Y barakallahu fikum por estos importantes recordatorios que nos habéis hecho y que nos sean de beneficio. Hasta el próximo viaje, inshallah. Bienvenida. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que llene nuestros corazones de luz, que nos dé los placeres que a Él le complacen, que a Él nos acercan a Él, y que nos desvincule totalmente de Iblis, que es nuestro enemigo eterno. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos llene de misericordia y nos haga ver a nuestros amados como siempre
en el Firdaus al-A'la fil Jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.